¿Qué son los coloides? Los coloides son mezclas heterogéneas compuestas por partículas microscópicas dispersas en un medio continuo como sólidos, líquidos o gases. Estas partículas, con tamaños entre 1 y 1000 nanómetros, no sedimentan debido a la acción de la gravedad y muestran propiedades únicas que las diferencian de soluciones verdaderas y suspensiones. Un sistema coloidal está compuesto de dos partes: la fase dispersa o discontinua, la cual está formada por partículas coloidales, y la fase dispersante o dispersora. Esta está constituida por una sustancia continua en la que se han dispersado las partículas coloidales. Los coloides presentan características peculiares, como su capacidad para dispersar la luz, estabilizar emulsiones y mostrar movimiento browniano. Estas propiedades los convierten en sistemas indispensables en procesos industriales como la producción de pinturas, detergentes y productos farmacéuticos. Además, su comportamiento los hace relevantes en estudios científicos para innovar en la creación de nuevos materiales. Propiedades físicas. Densidad. La densidad de un coloide depende de la densidad de las partículas dispersas y del medio dispersante. En general, la densidad de los coloides es mayor a la de los líquidos puros debido a la presencia de las partículas dispersas. Sin embargo, la densidad exacta varía según el tipo de partículas dispersas y su concentración en el medio. En algunos coloides, como los gels o los aerosoles, la densidad puede ser casi igual a la del medio dispersante. Solubilidad. Las partículas coloidales no se disuelven completamente en el medio dispersante, sino que permanecen dispersas de manera estable. Sin embargo, las partículas coloidales pueden estar compuestas por sustancias que tienen una solubilidad limitada en el medio. Por ejemplo, en un coloide de gelatina, las moléculas de gelatina están dispersas, pero no se disuelven completamente. El concepto de solubilidad no se aplica de manera en que las soluciones verdaderas, ya que las partículas en los coloides no se disuelven, sino que se dispersan. Viscosidad. Los coloides generalmente tienen una viscosidad mayor que los líquidos puros debido a la presencia de las partículas dispersas. Estas partículas pueden dificultar el flujo de medio dispersante. La viscosidad aumenta con la concentración de las partículas dispersas. Por ejemplo, un gel o una crema coloidal puede ser más viscosa que un sol coloidal diluido. A medida que las partículas coloidales interactúan entre sí, pueden crear una red de partículas que ralentizan el movimiento del líquido, lo que aumenta la viscosidad. Apariencia homogénea. A pesar de que los coloides incluyen partículas suspendidas y son de naturaleza heterogénea, parecen ser de una solución homogénea. Esto se debe a que las partículas suspendidas son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Tamaño. El tamaño de las partículas van de los 5 a los 1000 nanómetros. Naturaleza heterogénea. Los coloides son de naturaleza heterogénea porque tienen dos fases, la fase dispersa y el medio dispersante. Estabilidad. Los coloides son de naturaleza relativamente estable. Las partículas de la fase dispersa están en constante movimiento y quedan suspendidas en la solución. Estado físico. Los coloides pueden encontrarse en los tres estados de la materia dependiendo de cómo se forman. Algunos coloides sólidos, como los geles, por ejemplo la gelatina, pueden presentar una red tridimensional de partículas dispersas que les dan una consistencia parecida a un sólido. Los sols son coloides en los que las partículas dispersas están en la fase líquida, como la pintura o el humo en agua. Este es uno de los tipos más comunes de coloides líquidos. Los coloides gaseosos, como la espuma, también son posibles cuando las partículas dispersas son gas o burbujas atrapadas en un líquido o sólido. Propiedades coligativas. Son aquellas propiedades que dependen exclusivamente de la concentración de la fase dispersa y no de su naturaleza, como son el punto de congelación, punto de evaporación, presión de vapor y presión osmótica. A diferencia de las soluciones verdaderas, las que son una mezcla homogénea
donde una sustancia, el soluto, se dispersa completamente en otra, el solvente, a nivel molecular o iónico. Esto significa que las partículas del soluto son tan pequeñas que se distribuyen uniformemente por todo el solvente, formando una sola fase. En las soluciones verdaderas, las propiedades coligativas están bien definidas y relacionadas directamente con el número de partículas del soluto. Los coloides presentan un comportamiento un tanto más complejo. ¿Por qué los coloides no siguen las reglas de las soluciones verdaderas? Porque presentan otras propiedades únicas de los coloides que tienen que ver con el tamaño de partícula. Las partículas de un coloide son mucho más grandes que las moléculas que en una solución verdadera. Por su naturaleza de las partículas, estas partículas pueden ser agregadas de moléculas o iones, lo que los confiere propiedades diferentes. Por su interacción interparticular, las fuerzas entre las partículas coloidales, como las fuerzas de Van der Waals o las repulsiones electrostáticas, son significativas y pueden alterar el comportamiento del sistema. Propiedades que sí se pueden observar en los coloides. Aunque no exhiben las clásicas propiedades coligativas de las soluciones verdaderas, los coloides presentan otras características interesantes, como el efecto Tyndall, donde la dispersión de la luz al pasar a través de un coloide lo que hace que el haz de luz sea visible. El movimiento browniano, donde las partículas coloidales experimentan un movimiento aleatorio debido a los choques con las moléculas mediante el dispersante. Viscosidad. Los coloides suelen tener una viscosidad mayor que el medio dispersante, debido a las interacciones entre las partículas. Y la sedimentación, donde bajo la influencia de la gravedad o de fuerzas centrífugas, las partículas coloidales pueden sedimentar, aunque este proceso puede ser lento. A continuación revisaremos las propiedades cinéticas. Esta se refiere al movimiento de las partículas que componen un coloide. Las llamadas propiedades cinéticas de los coloides tienen su origen en los movimientos de las partículas que forman un coloide. Aun y cuando puede parecer muy complejo o imposible describir los movimientos de miles de partículas de tamaño coloidal, es posible obtener una teoría que produce fórmulas sencillas basadas en argumentos estadísticos. Algunas de las propiedades cinéticas que revisaremos a continuación son movimiento browniano, difusión, ósmosis y sedimentación. Una característica de las propiedades cinéticas es que, a excepción del movimiento browniano, se puede usar para determinar pesos moleculares de macromoléculas, tales como polímeros sintéticos, proteínas y bandas de ADN. El movimiento browniano impide que las partículas coloidales se asienten y formen sedimentos. El movimiento browniano se puede describir matemáticamente como un paseo aleatorio. La difusión es una de las llamadas propiedades de transporte. Algunas otras propiedades de transporte son efusión, conductividad térmica y viscosidad. Estas propiedades se describen como flujos y dado que las propiedades de transporte son proporcionales al gradiente de alguna propiedad del sistema, hablamos de cómo se transmite una propiedad a través de nuestro sistema termodinámico. En el caso de la difusión, esta es proporcional a un gradiente de concentración, por lo cual hablamos de un flujo de masa a lo largo de un gradiente de concentración. Continuamos con las propiedades cinéticas. La ósmosis es el paso de disolvente a través de una membrana semipermeable. El movimiento del solvente desde la solución menos concentrada hacia la más concentrada. Y por último tenemos sedimentación. La sedimentación es debida al efecto de un campo, ya sea gravitacional o centrífugo, sobre las partículas suspendidas en el medio con cierta densidad que puede o no ser igual a la densidad de las partículas suspendidas. La sedimentación se usa muy frecuentemente para medir tamaños de partículas. Dos de las propiedades más importantes son el efecto Tyndall y el color.
El efecto Tyndall es un fenómeno óptico que se produce cuando la luz se dispersa en diferentes direcciones al atravesar un medio con partículas en suspensión. Este efecto se debe a que las partículas coloidales dispersan la luz, lo que permite ver la trayectoria del haz de luz. El color de los coloides depende de la longitud de onda de la luz dispersada por el Sol, el tamaño y forma de la partícula del Sol, el poder de absorción selectiva específico de la fase dispersa y del medio, y la forma en que el observador recibe la luz. En 1869, Tyndall observó que la trayectoria de un haz de luz se ve cuando pasa a través de una solución coloidal, pero no a través de una solución verdadera. Si se hace que un haz de luz convergente incida sobre una solución mediante una lente, se observará un cono azul brillante, llamado cono de Tyndall. Para observar este fenómeno se tienen que cumplir dos condiciones. Una es que los índices de refracción de la fase dispersa y del medio de dispersión deben diferir en gran medida en magnitud. Y dos, que el diámetro de las partículas dispersas no sea mucho menor que la longitud de la onda de la luz utilizada. Por otro lado, los coloides pueden exhibir diferentes colores, dependiendo del tamaño y la composición de las partículas coloidales. Por ejemplo, los coloides de oro, que pueden exhibir un color rojo o púrpura, mientras que los coloides de plata pueden exhibir un color amarillo o verde. Las dispersiones coloidales poseen propiedades eléctricas que están íntimamente ligadas a su habilidad de atrapar iones del medio. Dentro de las técnicas más empleadas en el estudio de estas propiedades destacan la electroforesis, que es la migración de las partículas coloidales cargadas eléctricamente. Al aplicarse un campo eléctrico, las partículas cargadas negativamente viajan al ánodo y las cargadas en forma positiva van al cátodo. Por otra parte, está la electroósmosis, que es el paso del solvente a través de la membrana que forman las partículas insolubles que están cargadas eléctricamente. El desarrollo de una carga neta en la superficie de la partícula afecta la distribución de iones en la región interfacial circundante, lo que resulta en una mayor concentración de contraiones, los cuales son iones de carga opuesta a la de la partícula, que se encuentran cerca de la superficie. Por otro lado, existe una doble capa eléctrica alrededor de cada parte. La capa líquida que rodea la partícula existe en dos partes, una región interna llamada capa de Stern, donde los iones están fuertemente unidos, y una región externa en desuso, donde están menos unidos. Dentro de la capa de desuso hay un límite teórico, dentro del cual los iones y las partículas forman una entidad estable. Cuando una partícula se mueve, por ejemplo, debido a la gravedad, los iones dentro del límite se mueven con ella, pero los iones más allá del límite no viajan con la partícula. Este límite se denomina superficie de cizallamiento hidrodinámico o plano de deslizamiento. El potencial que existe en este límite se conoce como el potencial Z. El desarrollo de una carga neta en la superficie de la partícula afecta la distribución de iones en la región interfacial circundante, lo que resulta en una mayor concentración de contraiones, los cuales son iones de carga opuesta a la de la partícula, que se encuentran cerca de la superficie. Por otro lado, existe una doble capa eléctrica alrededor de cada parte. La capa líquida que rodea la partícula existe en dos partes, una región interna llamada capa de Stern, donde los iones están fuertemente unidos, y una región externa en desuso, donde están menos unidos. Dentro de la capa de desuso hay un límite teórico, dentro del cual los iones y las partículas forman una entidad estable. Cuando una partícula se mueve, por ejemplo, debido a la gravedad, los iones dentro del límite se mueven con ella, pero los iones más allá del límite no viajan con la partícula. Este límite se denomina superficie de cizallamiento hidrodinámico o plano de deslizamiento.
El potencial que existe en este límite se conoce como el potencial Z.